Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y seguir con la serie que habíamos empezado hace unas semanas atrás, antes del Congreso. Habíamos establecido un inicio de una serie que habíamos puesto principios para conquistar, principios cristianos, principios para vencer, cual sea el tópico que usted le quiera añadir, pero tiene que ver con la práctica de aquellos principios que nos van a ayudar, que nos van a sostener y a desafiar para poder seguir creciendo. Quiero que le diga al vecino, aún hay una versión mejor para ti. Vamos, dígale, aún hay una mejor versión tuya o para ti. Vamos, dígaselo por favor. Dicho de otra forma, aún puede ser mejor, más criollo. Diga, aún puede ser mejor de lo que eres. Entonces, en esa línea de pensamiento quiero hoy hablar este segundo principio, esta segunda parte de la serie, y que vamos a hablar sobre las relaciones, buenas relaciones. La primera semana que hemos compartido de esta serie, hablamos de hábitos que nos iban a sostener, hábitos espirituales, hábitos que iban a sostener nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento interior. Y hoy vamos a hablar de las relaciones. Aclaro que no vamos a hablar de relaciones de noviazgo, de amoríos, de novios. No sé, alguno que está ilusionado, voy a tener secretos para conquistar a la sierva. Hoy no. O para el siervo, hoy no. Ya tendremos un taller en julio, si no me equivoco, en julio, un taller para familias, taller para matrimonios. Entonces separa esa fecha también que ya lo iremos anunciando. Pero quiero hablar de buenas relaciones. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 29, quiero leerle el versículo 33, exactamente, 1 Corintios 15, versículo 33, usted puede leer todo el contexto en casa, pero quiero leerle el versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. La traducción, el significado en hebreo de esta palabra consejo tiene que ver con planes. Quien no anduvo en planes de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burladores. Efesios 5:11 dice, no participéis de las obras infructuosas, o sea, estériles, sin fruto, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participen de obras que no traen buenos frutos, sino repréndanlas. Buenas relaciones tienen que ver con una de las mayores preguntas, interrogantes de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, de nuestra vida evangélica. ¿Cómo es posible que dentro de un mismo auditorio con más de 100 personas, ustedes no son los del segundo servicio que luego vendrán, no se lo cuenten a ellos? Pero ¿cómo puede ser posible? Esto es una pregunta interna, no es una afirmación ni tampoco una acusación. ¿Cómo puede ser que un grupo de más de 100 personas en una misma iglesia, escuchando al mismo predicador, escuchando el mismo mensaje, estando en la misma célula, escuchando la misma prédica por 2 veces, de domingo y el miércoles o jueves en la repetición o la aplicación, para ser más certeros, de ese mensaje? ¿Cómo puede ser que dentro de ese mismo contexto que se repite y que nos caminamos en esa misma atmósfera, podemos encontrar que no todo el mundo de ese mismo contexto tiene la misma capacidad de tomar buenas decisiones? No mira a nadie, ya decía yo que este estaba fallido. No mira a nadie. ¿Cómo puede ser que escuchando el mismo mensaje podamos encontrar un no grato porcentaje de personas que el mismo mensaje les causa un efecto inspirador, pero hay otro bando que al final, como decía mi madre, parece que te entra por aquí y sale por el otro? No produce nada. Y otra vez, aclaro, no es un juicio, no es una afirmación, es simplemente una especie de evaluación para poder entrar al contexto que quiero transmitir con ustedes. Realmente en nuestra vida somos seres relacionales y nuestra vida está diseñada para vivir en medio de relaciones. Por eso las relaciones son fundamentales para nosotros. Nosotros no somos ángeles que no tenemos ni emociones, ni sentimientos, ni deseos. Aunque alguno tenga nombre de ángel, alguno crea que se parece a un ángel, pero no tiene cara de ángel, no somos ángeles. Nuestras necesidades son necesidades relacionales. Por eso el venir a la iglesia nos hace bien,
porque adoramos en congregación, en comunidad. Por eso la célula nos hace bien. ¿Por qué? Porque quizás un domingo no hay tiempo para saludar el pastor no tiene la capacidad de saludar a las 100 personas que están aquí. Pero en la célula sí. ¿Por qué? Porque ahí está un líder y puedo hablar con ese líder, puedo llamarle por teléfono, puedo resolver preguntas con ese líder. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, hay una mayor amplitud de canales de comunicación. Entonces, en nuestra vida está diseñada para vivir bajo relaciones, para ser seres relacionales. Y viendo esta evaluación, debemos saber que no todas las personas que estamos dentro del mismo contexto tendremos la capacidad de crecer en la misma medida. No todas las personas que escuchamos el mismo consejo tendremos la capacidad de recibir y producir fruto en la misma medida que el que tengo cerca mío. Por eso dígale a su vecino, tenme paciencia. Dígale, por favor. Algún esposo aproveche, dígale, pastor dice que me tengas paciencia. Aproveche, esposo, por favor. De alguna otra forma, debemos de tomar conciencia de algo. Tenemos que tomar conciencia que uno de los mayores principios para poder seguir conquistando promesas, para poder seguir creciendo espiritualmente, para poder seguir desarrollando potencial en nosotros, es poder elegir y movernos en medio de relaciones saludables que nos inspiren, que nos levanten, que nos promuevan al crecimiento. Nuestro entorno, familia, siempre va a modelar nuestra fe. El entorno en el cual tú y yo nos movemos los días de la semana modela nuestra fe. Muchas veces, y quizás es una noticia triste de cara a los pastores, sabemos que aquí nosotros podemos estar predicándole 2 horas de sermón si hace falta. Y predicamos en el no, y reprendemos, echamos fuera demonios, pisamos la cabeza a Satanás, lo que haga falta. Pero hay un gran porcentaje, no mire a nadie, no le acuse a nadie, que le hacen mucho más caso al amigo que tiene cerca que a la predicación del domingo. No codee a nadie, por favor. Ahora, no se me autodescalifique tan rápido. Vamos a ir construyendo. Téngame paciencia. Vamos con calma. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Está bien? Bien. Que valga el ejemplo también. Hacemos más caso. ¿Por qué? Porque nuestro contexto modela nuestra fe. Nuestro contexto amplifica y nos hace mucho más sensibles y vulnerables para recibir información. Por eso está comprobado, no le voy a pedir que usted busque en Google, pero está comprobado que solemos hacer mucho más caso a las voces habituales. ¿No le ha pasado a usted que, y quizás también es una noticia triste para los líderes, el mismo discípulo que lleva 1 año contigo en la célula, que le vienes enseñando lo mismo todo el año, y de repente viene un predicador invitado y le dice lo mismo y ahora sí hizo caso? Pero si te lo llevo diciendo todo el año, no se frustre. Así funciona a veces nuestra mente, así funciona a veces nuestro corazón. No necesariamente es un defecto, solo que hay códigos diferentes y temporadas diferentes. Ahora, sabiendo que nuestra vida está mucho más influenciada por el entorno que por figuras de influencia. Ojo a esto, lo repito. Nuestra vida está mucho más condicionada por el entorno que personas de influencia. Usted me puede saludar y decir, Dios le bendiga, pastor. Usted puede honrarme como pastor, pero déjeme decirle que yo también soy consciente que hay una mayor influencia para tu vida en tus decisiones de las personas que están cerca tuyo por encima de lo que yo o nosotros como líderes podemos aconsejarte. ¿Por qué? ¿Porque tú eres rebelde? No, porque hay personas que pasan más tiempo contigo. Y las relaciones tienen que ver con tiempo. Cuando el matrimonio, por eso es una relación saludable, es una relación de diseño, porque en el matrimonio a partir de ahí es donde empezamos a hacer una sola carne, una sola familia, un solo proyecto, una sola forma de vida. Y es allí donde se genera un propósito, a través de la familia, a través de una nueva relación, de una nueva planificación familiar. Nuestro entorno condiciona nuestra fe, nuestro entorno modela y condiciona nuestras decisiones. Sabiendo esto, debemos ser conscientes y analizar en esta mañana cuál es nuestro crecimiento. ¿Cuál es la medida de crecimiento que llevamos lo que lleva de años? ¿Ya estamos prácticamente en mayo o todavía no? Casi mayo, nos quedan pocos días para mayo, casi llegando a la mitad del año. Si podemos evaluar cuál es nuestro nivel de crecimiento y podemos decir, bueno, yo estoy contento porque he crecido bastante, o quizás, bueno, yo no puedo crecer más,
O quizás el otro bando, bueno, no, a mí me faltó mucho de lo que me propuse por crecer. Entonces, antes de poder echar culpa a los agentes externos del por qué no crecí, que si la economía, que si el líder, que si el pastor, que si la esposa, vamos a analizar cuáles son las relaciones que influencian nuestras vidas. Cuando las relaciones que frecuentamos, las relaciones que nos rodean, nos llevan a romper límites o a huir de nuestras responsabilidades, déjeme decirle, familia, estamos frecuentando amistades o relaciones equivocadas. Porque la palabra de Dios ya es viva, la palabra de Dios ya es revelada, necesita ser revelada en nuestro corazón, pero la práctica de la palabra siempre va a estar altamente influenciada por los modelos y consejos que están cerca tuyo. Hoy hablábamos de las maldiciones y las bendiciones en la clase del líder y decíamos que muchas de las cosas que nosotros que nos alcanzan como maldiciones tienen que ver con el contexto familiar en el cual crecimos, el contexto cultural en el cual crecimos. Si en mi casa eran muy devotos de alguna virgen, de algún santo o de algunas prácticas de ocultismo o de hechicería, muchos crecimos en ese ambiente de ocultismo sin ser conscientes de ellos. Y es más, incluso de adulto lo hemos practicado porque se volvió una costumbre, se volvió un hábito, se volvió algo normal en mi vida. Pero cuando llega la palabra de Dios y se nos revela la verdad, a partir de ahí empieza una nueva temporada de decisiones, de cambio. Debemos de saber, familia, que no todo lo que vemos, no todo lo que sucede en la iglesia es perfecto. El que tiene cerca suyo no es perfecto. Los pastores no somos perfectos. La iglesia no es perfecta. Entonces, todo lo que sucede dentro de un contexto de iglesia no necesariamente tiene que imitarse. Herejía, déjeme explicarle, no me juzgue todavía. Porque la iglesia es para todos, los que nos creemos santos y los que nos creemos pecadores, cualquiera de los bandos, al final todos somos iguales, necesitados de perdón. La iglesia es para todos. Ahora, lo que modelamos en nuestras vidas es lo que va a designar o lo que nos va a clarificar qué tipo de cristianos somos, cuál es nuestra madurez y cuál es nuestra relación influenciado por el entorno en el cual nos movemos. Los hábitos que estamos promoviendo tienen que ver con crecimiento espiritual personal para alcanzar promesas. Ahora, si yo quiero alcanzar, quiero crecer, quiero madurar, yo necesito en esta mañana identificar cuál es el entorno que está influenciando mi vida. Nuestra responsabilidad no es imitar o tomar como excusa la imperfección del entorno. Es imitar y promover el carácter de Cristo como un modelo de mi vida personal. Porque la iglesia es un lugar, un hospital del alma. La iglesia es un lugar donde los imperfectos como yo venimos para ser perfeccionados por el amor de Cristo. Pero muchas veces imitamos costumbres de personas que están cerca de nuestro entorno que no han sido transformadas por el poder de Cristo y que no modelan a Cristo. Pero lo tomamos como una excusa para poder camuflar nuestras propias debilidades. Lo tomamos como una razón para poder camuflar nuestras propias faltas o nuestra propia falta de compromiso. San Juan 15:7 dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si yo quiero saber de qué tipo de personas me estoy rodeando, si son saludables o no saludables, qué tipo de persona soy yo para alguien, si soy una influencia saludable o no saludable, déjeme decirle, hay un secreto: evaluar los frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo cosecho del contexto en el cual me muevo fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? ¿Cuáles son los frutos que yo modelo para aquellos que están cerca mío? Si queremos saber qué tipo de influencia somos, solo tenemos que evaluar los frutos, porque todo verdadero discípulo de Jesús termina fructificando y formando el carácter de Cristo en nosotros. Todo verdadero discípulo de Jesús termina creciendo, fructificando y modelando el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo es el carácter de Cristo? Si hacemos un análisis global rápido y, si cabe la expresión, sencillo del modelo de Cristo, está reflejado desde su nacimiento hasta la muerte de cruz. El carácter de Cristo fue formado por la obediencia a un plan divino de Dios Padre en la vida de Cristo. Desde que nació, Él sabía que su tarea no era
sanar a todos los enfermos del mundo, era dar su vida en la cruz por la humanidad. Un propósito y una obediencia que lo llevó hasta la muerte de cruz. Una vida sacrificial. Decidió entregar su vida como cordero perfecto, derramar su sangre como el pago de la deuda por nuestra culpa. Sacrificio, obediencia y una tercera característica de permanencia. Porque aun cuando Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Aun cuando Él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Permaneció en la cruz. Él pudo haberse bajado de la cruz, Él pudo haber abandonado el plan porque estaba sufriendo y agonizando, pero decidió obedecer, sacrificar y permanecer hasta el final. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, las cosas que nos dominan terminan esclavizándonos o promoviendo el crecimiento. Las cosas que dominan nuestras vidas terminan siendo nuestro Señor para crecer o para mantenernos estancados. Cuando lo que Dios diseñó para nosotros se representa o se clarifica a través de una relación de amistad, de contexto de iglesia, de célula, de un entorno familiar, debemos clarificar y pasar por el filtro de aquellos frutos que yo promuevo y que yo recibo de mi contexto. Porque muchas veces venimos a la iglesia con las expectativas equivocadas. Pedimos perfección en la iglesia, pedimos perfección en el liderazgo y queremos que la iglesia nos mantenga contentos. Queremos que el pastor predique lo que nos gusta. Y permítame otra mala noticia. La iglesia no es para estar contentos. Déjeme explicarle, no se me asuste todavía. Yo me voy porque aquí no me tienen contento. No, vamos a explicarme. La iglesia no es para que todos estemos, nos sintamos cómodos o estemos contentos. La iglesia es una familia. Ahora, como usted y yo sabemos, en la familia hay imperfecciones. En la familia hay desacuerdos. En la familia hay riñas. A veces, no me gusta esto, sí, me dijeron la gallinita, la herencia, yo qué sé. Pero no dejamos de ser familia. ¿Por qué? Porque por encima del conflicto, lo natural es que prevalezca el amor. A veces el conflicto es tan grave y no se suele manejar de forma correcta que se rompe el amor, pero no es la norma. La familia está por encima del conflicto, está por encima de la imperfección. Asimismo, nuestra vida de iglesia. La iglesia es imperfecta, el contexto en el cual nos movemos es imperfecto y muchas veces no nos va a llenar todas nuestras expectativas de felicidad o de estabilidad. Pero la iglesia, que es la novia de Cristo, no puede estar condicionada por nuestra sensación de estabilidad o de felicidad. Porque si yo digo, no, si el pastor no me saluda hoy, ya no voy más a la iglesia. Entonces yo pongo el valor de la novia de Cristo por un saludo personal. No, porque hoy no predicaron de unción, predicaron de relaciones, ya no me gusta. Entonces yo pongo la novia de Cristo por debajo de un tema doctrinal. Cuando entendemos que la iglesia y las relaciones que se promueven dentro de la iglesia no están puestas para mi deleite o para mi plenitud, sino para mi formación como un discípulo de Dios. La persona que usted tiene al lado está puesta intencionalmente para que usted y yo seamos formados y desafiados. Para aprender lo que debo hacer y muchas veces para aprender lo que no debo hacer. Porque todos tenemos áreas imperfectas. Y aún las áreas imperfectas de los que están cerca de nosotros deben de servir para desafiarnos a ser mejores, no para acomodarnos y ser igual de peores que el otro o que el que está afuera. No ustedes, los del otro servicio. Esos son un poco más delicados. Cuando lo que domina nuestras vidas, familia, lo que permitimos que domine nuestras vidas, va a determinar nuestro futuro. Si lo que domina nuestra vida nos acerca al carácter de Cristo, nuestro futuro va a estar enfocado hacia el carácter de Cristo. Pero si lo que domina nuestras vidas nos aleja del carácter de Cristo, terminaremos perdiendo el futuro y el propósito que Dios tenía para nosotros. De alguna u otra manera, familia, iglesia, todos llegamos por diversas circunstancias a esta casa, por diversos motivos. Pero déjeme decirle algo, todo lo que vencemos o todo lo que no vencemos nos va a terminar dominando. Todo lo que no maduramos nos va a terminar contaminando y estancando.
Por eso las relaciones equivocadas, las debilidades del carácter, los pensamientos errados de nuestra mente son áreas en las cuales constantemente debemos intencionalmente trabajarlas para madurar, para crecer, para vencer. Porque Dios no puede vencer aquello que nosotros no entregamos como una rendición a Él. Dios no puede ir en contra de aquello que nosotros decidimos permanecer o apropiarnos como algo nuestro. Cuando nosotros le damos derecho legal a las tinieblas con pensamientos, con prácticas, Dios no va a vulnerar nuestra voluntad. Él respeta nuestra voluntad. Y si yo decido vivir en una vida de ocultismo, de enojo, de rencor, Dios va a respetar esa voluntad mía. Y esa voluntad va a traer sus consecuencias. Pero cuando yo decido rendir mi corazón y aprendo a perdonar, a amar, a obedecer, Dios va a respetar y va a tener autoridad sobre mi vida. ¿Para qué? Para que sus promesas se activen en nuestros corazones. Lo que vencemos nos termina o dominando, y lo que nos enfrentamos nos puede desafiar a poder crecer y ser mejores de lo que fuimos ayer. El problema no es la falta de carácter. El problema no son las capacidades. El problema ni siquiera muchas veces es la imperfección del contexto. Es nuestra desobediencia a acercarme al modelo de Dios e inspirar con el modelo de Cristo en mi vida, no esperando el cambio de los demás, sino empezando por mi corazón en primer lugar. Porque el carácter de Cristo debe ser formado no en los demás, sino primero en mí. Cuando mi visión es errada, cuando mi carácter es inmaduro, cuando mi corazón está herido, mi percepción, mi perspectiva del entorno es equivocada. Por eso a muchos de los que están aquí les tenemos mucha paciencia, porque sabemos que vienen muy heridos, vienen muy frustrados, vienen, decía alguien, ni en casa los quieren, pues aquí les queremos. Ni en casa les aguantan, bueno, aquí les abrazamos. Y por eso entendemos que la adversidad del contexto modela nuestro carácter, influencia nuestras decisiones y termina condicionando nuestro futuro. Una relación o un entorno saludable no es aquel que siempre me hace sentir feliz, dichoso y que siempre me dice lo que debo escuchar, lo que quiero escuchar. Un entorno saludable es aquel que me va a desafiar a madurar, a reforzar las áreas débiles, que me va a ayudar a crecer en el carácter y a desarrollar potencial en mi vida, formando el carácter de Cristo en mí. Un entorno saludable es aquel que me desafía a ser una influencia y un modelo de inspiración para los demás. No un lugar donde podemos camuflar nuestra doble vida o nuestras debilidades y nos hacemos amigos. La iglesia no es un lugar de juicio, porque no vamos a juzgar las debilidades de los demás, porque todos venimos con debilidades. Pero sí debemos saber que nuestro entorno condiciona nuestro presente y condiciona nuestro futuro. Si tú y yo nos rodeamos de personas que siempre se andan quejando, nos terminaremos convirtiendo en quejosos. Si tú y yo nos juntamos con personas que siempre andan buscando dónde está el límite para faltar, bueno, aquí es pecado, bueno, la puntita y paso el límite, la frontera de la obediencia, vamos a terminar violentando principios. Si usted y yo nos rodeamos de personas que dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Allí te lavan el cerebro, te quitan el dinero, tienes 2 horas allí sentado, ve a hacer otra cosa. Vamos a terminar enfriando nuestra fe. Vamos a terminar renunciando a nuestro llamado. ¿Por qué? Porque el contexto nos condiciona. Ahora quiero que vuelva y mira al que tienes al lado. Yo doy gracias a Dios por tu vida. Dígale, doy gracias a Dios por tu vida, porque eres una buena influencia para mí. Vamos, profetice por ahí. El entorno de influencia. Segunda verdad de las relaciones. Las relaciones saludables están condicionadas por 3 áreas. Lo que veo, lo que siento y lo que hago. Las relaciones están influenciadas en estas 3 áreas. Lo que veo, lo que siento y lo que hago. Lo primero, lo que veo, hemos visto la influencia que percibimos del contexto y la influencia que perciben de nosotros. Ahora vamos a lo que siento, lo que tiene que ver con el corazón y el alma. La Biblia nos anima a reconocer y a experimentar nuestras emociones, pero también a no dejarnos dominar de ellas. La Biblia nos da herramientas y principios y consejos prácticos para poder moldear, alinear nuestras emociones hacia la fe, la gracia y una relación certera con el Señor. Así como las relaciones afectan a nuestro destino, nuestras emociones afectan el estado de nuestras relaciones.
El cómo yo me siento va a afectar cómo yo me relaciono con el contexto. Si usted no se ponga, no le diga, no mira a nadie, pero si alguna vez yo sé que más de uno hemos venido con quizás un poco enojados a la iglesia, porque el taxi llegó tarde, porque la esposa se tardó mucho en vestir, si yo les llevo esperando ya media hora, dice el esposo, o porque el niño justo salir de casa se manchó la ropa, un montón de circunstancias que nos suelen pasar y llegamos un poco airados a la iglesia. Usted debe ser consciente que cuando llegamos a la iglesia no es que de repente viene un ángel y se posa en nosotros, no, venimos un poco ahí retraídos, enojados. Y si alguien nos dice algo, hablamos en lenguas no espirituales, pero sí lenguas internas. y ahí donde se viene la verdad, igual el hermano desayunó con limón, yo qué sé, bueno, pero no le decimos nada. ¿Por qué? Porque nuestro estado emocional condiciona nuestra forma de relacionarnos. Las esposas y los esposos sabremos esto de memoria. Cuando la esposa no está de buen ánimo, el esposo llega a casa con lo que quiera, pero si la esposa está un día cansada, frustrada, el niño le hizo un montón de desastres, no va a tener mucha paciencia quizás para decir, sí, mi amor, yo te quito los zapatos, te siento en el sillón. Va a haber momentos que no va a haber tiempo para eso, ni ganas. Igual el esposo y los hijos, o sea, las relaciones están condicionadas por nuestro estado emocional, por nuestro estado del alma. Ahora, el estado de nuestras relaciones está condicionado por nuestro estado emocional. Dicho de otra forma, relaciones sanas nos ayudan a desarrollar potencial y a cumplir propósitos. Emociones sanas nos ayudan a elegir de forma correcta entornos saludables en donde crecer y desarrollar potencial para nuestras vidas. Primera de Reyes 19, solamente le voy a citar la historia porque es muy extensa. Habla de la historia de Elías. Primera de Reyes 19 habla de la historia de Elías cuando él estaba matando a los profetas de Baal y de repente la reina Jezabel le manda a amenazar y dice, bueno, yo te voy a matar, mañana mismo vas a terminar muerto. Murido, dijo el chavo, vas a terminar muerto. Y Elías se asustó, dijo, no, ¿cómo es esto? Y huyó, salió huyendo, caminó por el desierto y llegó debajo de un árbol, de un enebro, dice la Biblia. Y allí estaba frustrado Elías, que terminó diciendo, Señor, basta ya. Versículo 4, se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo puede ser un cambio tan drástico de un momento glorioso de avivamiento, fuego del cielo, consumió todo el altar, mató a 450 profetas de Baal, de repente una amenaza le derribó, le derrumbó, le decepcionó de tal modo que deseó quitarse la vida? Señor, llévame contigo. Y ese cambio no se termina allí. Dios habla, va, lo consuela, le da de comer y le dice, camina. Caminó en el desierto y luego Elías volvió y se quedó en una cueva. Dentro de la cueva Elías seguía desanimado. Y cuando otra vez Dios sale al encuentro, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías dice, el versículo 9 y 10 en adelante, dice, he sentido vivo celo por Jehová. Él dice, no quedan hijos de Israel porque han dejado su pacto. Han derribado los altares y han matado a espada a todos sus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías había llegado a un momento emocional bastante frágil, doloroso, incluso depresivo, donde ya no veía valor en nada. El avivamiento que él había experimentado dejó de ser importante y se centró en la calamidad del contexto que él creía que estaba viviendo. Y por eso nuestras relaciones y el estado de nuestras emociones van a condicionar nuestro propósito. Muchos de nosotros se nos es muy difícil y a veces imposible tener relaciones saludables. ¿Por qué? Porque el diablo nos tenta. No, es porque cargamos con traumas no resueltos del pasado, con heridas no resueltas del pasado y vamos heredando esos traumas y esas heridas a nuestras generaciones. Las heridas y los traumas del pasado no resueltos son como la ropa que heredamos de nuestra familia. Los que tuvieron hermanos mayores se acordarán de esto, que el pantalón que ya no le quedaba al hermano mayor, lo heredaba el siguiente. Si eran varones, si eran mujeres igual. Y bueno, heredamos calcetines, algunos hasta ropa interior, por allá no me meto yo, eso ya es cuestión personal. Pero heredamos ropa de los demás. Y así son las heridas. Aquello que nosotros decimos, ya no me calza a mí, no es porque lo sané, sino porque se lo transmito a otro. Y vamos heredando traumas, vamos transmitiendo traumas en nuestro contexto. Es allí, Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. La verdad es que de alguna u otra forma las relaciones nos van a exponer a ser ofendidos.
a ser decepcionados, a ser frustrados. El que tiene cerca suyo realmente se parece a Dios, porque tenemos la imagen de Dios. Pero es tan imperfecto que más de una vez le va a terminar frustrando o decepcionando. Por eso dígale al que tiene algo, te bendigo. Vamos, dígale, te bendigo aunque sé que eres imperfecto. De alguna u otra forma las relaciones nos exponen a ser ofendidos. Si alguien dice, no, es que yo nunca fui ofendido, es porque viviste en una cueva, en una montaña y nunca te relacionaste con nadie. Pero los que hemos vivido y hemos participado de más de una relación de padre, de hijo, de hermano, hemos terminado siendo ofendidos o decepcionados. Entonces el problema no es el dolor, el problema no es la ofensa, porque la ofensa y el dolor es parte de la vida. Relaciónate con alguien, disfruta relaciones y va a terminar ofendido o decepcionado tarde o temprano. Entonces el problema no es evitar el dolor o evitar la herida, el problema es cómo reaccionamos frente al dolor, cómo reaccionamos frente a la herida. Elías estaba dispuesto a abandonar su propósito, a entregar su vida, porque la frustración y el cansancio habían golpeado de tal manera que habían nublado su perspectiva de avivamiento, su perspectiva de propósito. Asimismo son nuestras heridas del alma y del corazón, determinan nuestro comportamiento, determinan nuestras decisiones de tal manera que muchos terminamos abandonando el propósito de Dios porque las heridas y los traumas no resueltos nos llevan a tomar decisiones equivocadas en contexto de relaciones equivocados. Porque pensamos que es lo que Dios tiene para mí, es lo que me tocó, me acomodo a esto. La frustración y el dolor no son nuestras debilidades, no son ataques diabólicos, son reacciones naturales del alma. Cuando usted y yo se siente frustrado, se siente decepcionado, cuando usted dice, no, es que mi esposo no me entiende, mi esposa no hay quien la entienda, no es que su esposa o su esposo está fallido, está endemoniado, no, son reacciones naturales del alma, del carácter, de las relaciones. No es que mi líder no me entiende o mi líder está muy ya antiguo, no, son reacciones naturales del alma, de nuestra vida. Ahora, decidir quién va a gobernar o a determinar mi futuro es lo que usted y yo tenemos en nuestras manos. Decidir qué camino voy a guiar a mi alma es lo que usted y yo determinamos hoy en esta mañana. Si dejamos que nuestra alma y el dolor y la frustración determinen nuestras decisiones, condicionen nuestras relaciones, terminaremos como en Elías, frustrados, renegando. Señor, que cada vez me siento con el mismo hermanito de la derecha que siempre aplaude a destiempo y me distrae y ya no me deja ni cantar. El otro que grita tan fuerte y no me deja ni escuchar. Y empezamos a ver defectos en todos lados. Pero el problema no son los defectos. El problema es en mi corazón, que hay cosas que no está resolviendo de forma interna. Y no estamos en el contexto adecuado porque está alimentando de forma equivocada las frustraciones del alma. Determinar quién va a gobernar nuestra emoción, nuestra alma, va a ser el resultado de qué futuro y qué propósitos voy a alcanzar en el mañana. Si dejamos que el dolor y la frustración de un momento que confronte nuestra realidad dictamine nuestro presente, nos va a robar el propósito. Porque nos vamos a quedar estancados en una cueva de enojo, en una cueva de decepción, en una cueva de dedo acusador y nos quedaremos, Señor, yo estoy enojado, nadie me entiende, todos están en contra de mí, todos están quizás planificando mal conmigo y me quedo clavado en una cueva de desesperación. Pero déjeme darle un antídoto para el dolor y para la frustración que no podemos resolver. Porque hay cosas que se resuelven hablando, se resuelven conversando. Pero hay cosas que no vamos a poder resolver y tenemos que ser conscientes de esto. Si usted dice, yo llevo 40 años casado con el bendito o con la bendita, pero aún sigue dejando la toalla en el suelo, déjeme decirle, quizás hay cosas que no vayan a cambiar ya. Déjeme darle una mala noticia a otra. Quizás hay cosas que no vayan a cambiar. Pero el problema no es, no cambio a mi esposo, lo cambio. No vamos a ese extremo. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Le voy a dar un antídoto para vencer la frustración. Para vencer la frustración y el dolor que no podemos resolver. Y este antídoto se llama honra. Porque la frustración y el dolor es parte de nuestra humanidad. Es parte de nuestra realidad y es parte de nuestras relaciones. Amar es de humanos. Relacionarse tiene que ver con un principio, una necesidad humana. Ahora, la honra es un principio divino y es una elección voluntaria. Cuando amamos nos exponemos a ser heridos,
Pero cuando honramos, aprendemos a pasar por alto la ofensa y a mantener nuestro corazón sano de las expectativas equivocadas. ¿Qué es la honra? Es poner en un lugar de estima aún la imperfección de aquellos que para mí son importantes. Papá, mamá, líderes, pastores, amigos. Lo que usted y yo estima como importante, si los vemos con ojos de decepción, de expectativas, nos vamos a terminar frustrando. Porque vamos a fallar, vamos a ofender. Pero cuando ponemos en un lugar de estima a través de la honra a esas personas de influencia en nuestra vida, tendremos la capacidad de pasar por encima de nuestra alma y nuestro corazón y mantener nuestra alma saludable y nuestro corazón en un lugar seguro. La honra es la plataforma para que Dios transforme lo que nosotros humanamente no podemos resolver. Y es tan determinante esto porque decíamos hoy en la clase de líderes, las palabras tienen poder para bendecir o para maldecir. Y muchas veces pasamos largas temporadas en discusiones interminables con nuestros más cercanos, sean hijos, esposos, padres. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son equivocadas. Tú no vales, tú no sirves, tú no me entiendes, tu mamá no te enseñó bien, yo tengo que terminar de criarte. Palabras que profesan una maldición y un hábito equivocado de lo que yo quiero recibir. Y otra vez, Dios respeta la autoridad de nuestra voluntad. Si yo digo, tú no vales, tú no me entiendes, Dios respeta esa voluntad. Y Él va a ser alguien que no valga y que no me entienda nunca. Porque Dios no va a violentar nuestra voluntad. Y Dios nos puso poder en la boca, para vida o para muerte. Ahora, si nuestras palabras se transforman en vez de queja o de palabras hirientes en honra, tú vales, tú eres importante para mí, tú eres valioso para mí. Quizás no te entiendo, pero yo te voy a estimar, voy a obedecer, voy a estar contigo hasta el final. Convertimos nuestra inconformidad en una plataforma de honra. Y cuando convertimos nuestra inconformidad en una plataforma de honra es cuando Dios transforma lo que nosotros no podemos resolver. Y nos podemos pasar toda una vida a puñetazos espirituales y no vamos a cambiar nada. Pero cuando dejamos de pelear en nuestras armas y lo convertimos en honra, entonces se completa el poder transformador del Señor en nuestro carácter. Cuando honramos, tenemos el resultado que no vamos a poder alcanzar de forma humana. Y lo que queríamos por imposición va a ser un resultado de un proceso de transformación. Las relaciones de familia debemos asumir el costo de nuestro propio crecimiento. Lo que sentimos está en nuestras manos, no en el del vecino. Lo que nos duele es nuestra responsabilidad, no la del vecino. Lo que nos incomoda es nuestra responsabilidad, no del que diseña zapatos. Si tu zapato no te encaja, no le eches la culpa al diseñador de zapatos. Búscate otro zapato. O aflójate los cordones, yo qué sé, o hazte más chiquito el pie, no sé, pero es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Muchos de nosotros ponemos nuestra salud espiritual, emocional en las manos de las personas en las manos equivocadas, de personas igual falibles y frágiles como nosotros. Ahora, lo que para muchos puede ser un tiempo de crecimiento, para otros puede ser una cueva de victimismo para quedarse estancado. Elías estuvo en la fina línea del victimismo o del propósito. Por 2 ocasiones en el desierto bajo el enebro dijo, yo no quiero más. Esta amenaza no puedo más. Yo no valgo. Señor, quítame la vida. Esa amenaza, ese gigante, ese estado emocional frágil, esa decepción, le llevó a él estar decepcionado con él y con Dios. Segunda escena, en la cueva dijo, pues Señor, ningún profeta está, todos se descarriaron, solo yo hago las cosas bien. ¿No ha escuchado a alguien así? Solo yo tengo la razón. Yo te voy a dar un consejo para que lo hagas bien. La respuesta de Jesús es, mira primero la bigota que tienes en tu ojo antes de sacar la paja que está en el otro. Pero eso es otra prédica, vamos a ir otra vez. El contexto es que la adversidad, el dolor y la frustración van a venir a nuestra vida. No lo vamos a poder evitar. Ahora, cómo reaccionamos frente a la frustración, al dolor, va a determinar qué tanto podemos crecer o quedarnos estancados. Elías estuvo a punto de perder su propósito por una decepción humana, una amenaza. Y a veces somos tan frágiles de que un desacuerdo expone a renunciar toda una vida de llamado simplemente porque en algo no estuvimos de acuerdo. Y a veces somos tan inconscientes de que una vida de dones y de capacidades, o es más, un matrimonio para toda la vida,
se puede perder simplemente porque no nos pusimos de acuerdo en qué color va a ser el mantel de la mesa del comedor, si rojo o negro. Y nuestra vida, si no aprendemos a manejar la frustración y a convertirlo en plataforma de honra, terminaremos siendo esclavos de nuestras propias debilidades y frustrados en cuevas de decepción. Y otra vez, Dios va a estar cerca de nuestras cuevas, pero el único que tiene el poder para salir de esa cueva va a ser usted y yo. Dios no sacó a Elías de la cueva. Dios estuvo con Elías de la cueva. Le dio de comer, pero le dijo, levántate, sal de allí y cumple tu propósito. Lo que para muchos significa un nuevo encuentro, para otros puede ser un lugar de desencuentro. Y es allí donde la posibilidad de que ese gigante o esa frustración sea un tiempo de crecimiento o un tiempo de estancamiento tiene que ver con qué tan certeros soy en manejar nuestras emociones y nuestro corazón. Manejar de forma correcta lo que sentimos mejora nuestra forma de relacionarnos, porque aprendemos a cubrir con gracia y con amor la imperfección del que está al lado. Porque si usted y yo siempre venimos con ojos de acusador, de juez, con dedo acusador, siempre vamos a terminar frustrados. Porque miramos el defecto del que está a la derecha, no me gusta su pelo, lo voy a mirar para el otro. Y el de la izquierda tiene un peinado peor y se vuelve a enojar. Y el de, bueno, miro para adelante, el delante no tiene ni pelo siquiera, entonces se vuelve a enojar. Para donde miremos veremos defectos. ¿Por qué? Porque el problema no es el entorno, el problema es mi visión, que está oscurecida. Que hay una viga gigante que me está nublando la visión. Cuando aprendemos a manejar nuestra frustración y nuestro dolor o quizás nuestras emociones, mejoraremos nuestra forma de relacionarnos con el entorno, cubriendo con gracia, con amor, con perdón, con lealtad, con honra, lo que para nosotros es imperfecto. Ahora, el cubrir con gracia la imperfección no es ser cómplice del pecado. Cubrir con gracia la debilidad no es ser cómplice de lo que es oculto. Cubrir con gracia es no levantar un dedo acusador, pero sí modelar con una vida que inspire al cambio. Una vida que enseñe a amar, que enseñe a perdonar, que enseñe a obediencia, que enseñe a adorar. Una vida que inspire a que el que está en la cueva salga conmigo, no que yo me quede en la cueva con él. A medida que nos vamos sanando, Dios va aumentando nuestra autoridad y nuestra influencia. La influencia tiene que ver con la suma de capacidades. Dios nos da capacidades y esas capacidades nos dan influencias en la plataforma. Si Dios le da la capacidad de predicar, nos da una plataforma de influencias a la gente, de ministrar en una música, un talento, un don, una célula, son plataformas de influencia. Y eso es a través de las capacidades o del potencial. Ahora, la suma de una emoción saludable no solo es por la capacidad, sino también por el sacerdocio. Dios nos da capacidad de desarrollar potencial e influencia, pero también sacerdocio. Y el sacerdocio está por encima de la plataforma. El sacerdocio es la rendición voluntaria de mi corazón al carácter de Cristo. El sacerdocio es la capacidad de convertir nuestra obediencia en semillas de adoración. Es convertir nuestra inconformidad en semillas de obediencia. Es convertir quizás nuestro desenfoque o nuestros estados emocionales frágiles en permanencia. Sacerdocio es aprender a dominar nuestros deleites, nuestros deseos y rendirlos en obediencia al carácter de Cristo. Un sacerdote es el que modela un estilo de vida, una influencia que no se mueve por las emociones, que no se mueve por las modas, sino que permanece en convicciones. Eso es sacerdocio. Y no hay otra forma de poder condicionar, corregir nuestras emociones, sino es a través de una vida sacerdotal, que asumamos el costo de nuestro crecimiento. Nos falta tener más relación con Dios, que asumamos el costo de nuestros tiempos de oración. Que nos falta más conocimiento de Dios, que asumamos el conocimiento de pasar más tiempo con la palabra. Que quizás nos falta mejor relación en nuestro matrimonio, que asumamos el costo de establecer una relación más saludable en nuestra casa. Que quizás no me entienden mucho en el liderazgo, que asumamos el costo de que yo tengo que invertir para que me entiendan mejor. Eso es sacerdocio, asumir el costo de nuestro llamado y de nuestro futuro. Cuando el crecimiento va acompañado de discipulado, los frutos del Espíritu van a estar en nosotros y con nosotros. El crecimiento de Jesús nunca fue condicionado por los milagros,
sino por su capacidad de obedecer, de permanecer y de sacrificar su vida por una tarea o por un plan mucho mayor que el de Él. Y para cerrar, lo tercero que involucra nuestras emociones es lo que hacemos. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que hacemos. Nuestras relaciones, familia, iglesia, reflejan nuestra relación con Dios. El cómo nos relacionamos con la obra redentora preferida de Dios habla de cómo nos relacionamos con nuestro Creador. Por eso decía hace un momento que la iglesia no es un lugar para que todos nos sintamos felices todos los domingos. Hay momentos donde la felicidad va a ser esporádica, porque no venimos para ser felices, venimos para encontrarnos con Dios. Si le preguntamos a Jesús, ¿Jesús estuvo contento en la cruz? No, pero él vio cara a cara al Padre. Entonces la felicidad es un estado emocional muy frágil, muy delicado, que no va a condicionar nuestras relaciones. Ahora, el cómo nos relacionamos con el contexto, con nuestro prójimo, habla de cómo me relaciono con Dios. Y por eso muchos de los tiempos de consejería matrimoniales o de familiares o de amigos, hay tiempos en los que decimos, bueno, ya no hay más que decir porque nos podemos pasar horas hablando de lo mismo. Pero si mi corazón no está alineado con el corazón de Jesús, con el corazón de su iglesia, jamás nos vamos a entender, porque estaremos viendo mundos diferentes. El cómo yo me relaciono con Dios va a determinar cómo yo me relaciono con el contexto. Es imposible que un esposo o una esposa tenga un mayor tanque de paciencia si no hemos rendido nuestro corazón en la intimidad con el Señor, porque siempre estaremos con la mecha bien corta. A nada que me miraron, ¡fum!, explotó. Es imposible que obtengamos obediencia, no una obediencia impuesta, sino una obediencia voluntaria, en honra, si no nos hemos conectado con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estaremos caminando por caminos opuestos. No podemos menospreciar la influencia y las marcas que dejamos en el corazón de los que nos rodean, iglesia. Usted y yo, queriendo, sin querer, hemos sido designados para dejar una marca en el corazón y en el alma de las personas que nos rodean. Nuestras vidas como cartas abiertas son plataformas de influencia que reflejan o muestran las marcas de Cristo en el corazón de los demás. Mucha de la gente que hoy no visita la iglesia no es porque no quiera o no necesite de Dios, es porque muchas veces conocen más nuestras debilidades o nuestra fe frágil, que es suficiente para ellos decir, yo no quiero a ese Dios, yo prefiero estar acá. Porque muchas veces nos conocen más a nosotros, nuestras cosas no resueltas, que les obstaculiza para acercarse al Dios que sí puede resolver sus problemas. No es una excusa, pero es una realidad. Porque nuestras vidas son cartas abiertas. Para muchos la única Biblia que otros van a leer no es la Biblia esta de papel o la digital, es la Biblia que usted y yo portamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso la iglesia no es un lugar para que todos seamos felices, es un lugar para que todos modelemos o seamos desafiados por lo menos a tener el carácter de Cristo en nosotros. Porque la única Biblia que aquellos que van a llegar hoy por primera vez o aquellos que nos van a coincidir en el autobús, en el supermercado, en el trabajo, va a ser la Biblia que usted y yo portamos en nuestros corazones. Lo que hago a mi prójimo, por mi prójimo, lo hago para Dios y lo hago por Dios. Es ilusorio el pensar, voy a buscar a Dios en el secreto, voy a buscar a Dios en las montañas, en ayuno, en oración, pero si no soy capaz de modelar una vida inspiradora, saludable, para que tengo cerca mío. Porque como me relaciono con Dios, termino relacionándome con mi contexto. No podemos vivir condicionados por el entorno, pero sí tenemos que ser responsables con lo que modelamos para el entorno. Dios tiene promesas para nosotros, para todas las áreas de nuestra vida. Ahora, forzar el cumplimiento de esas promesas es forzar el tiempo del crecimiento de algunas áreas que cuando forzamos el tiempo, cuando empujamos que las cosas se aceleren, en vez de disfrutar bendiciones, terminamos destruyendo promesas. Muchas veces debemos de ser pacientes y decir, está bien, quizás ahora no me corresponde esto. Voy a esperar con paciencia, con obediencia y con una plataforma de honra. Porque si yo sigo insistiendo, no lo quiero ahora,
y a veces como que queremos obligar a Dios ahora, en el nombre de Jesús, ya. Terminamos forzando promesas que se convierten en nuestra propia desgracia o en nuestra propia perdición. Cuando aceleramos los tiempos que Dios tenía preparado para nosotros, lo que hacemos es intentar torcer la mano de Dios y no hemos formado el carácter para recibir lo que Él tenía para nosotros. Si alguna vez usted y yo, ustedes no, quizás los del segundo servicio les pase esto, pero nos hemos acostumbrado a dormir tranquilos, sabiendo que anidamos cosas no resueltas en el corazón. Déjeme decirle, estás en el entorno equivocado. Porque si hemos perdido la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para producir cambios en nuestra vida, no es porque Dios no nos esté hablando, es porque estamos en el entorno equivocado, que están cerrando nuestros oídos o dándonos un modelo equivocado de fe y de evangelio. Por eso les contábamos hace unas semanas que muchas veces en nuestros primeros años de casado caímos en ese error de irnos enojados a la cama, dormir enojados. No, porque tuvimos un desacuerdo y bueno, yo me dormí para mi lado y tú para tu lado. Y nos dimos cuenta que caímos en una costumbre tan tóxica, dañina, que estaba rompiendo nuestra relación. Pero cuando nos sentamos, confrontamos nuestros problemas y nos juntamos en el entorno correcto, nos dimos cuenta que eso no era una forma correcta de resolver problemas. Lo que estábamos haciendo era potencialmente exponernos a destruirlo. Pero cuando nuestro corazón y nuestros oídos se cierran a la voz que quebranta nuestro corazón, es porque estamos siendo aconsejados por el entorno incorrecto. Y nos podemos pasar horas predicando del mismo evangelio, pero tus oídos van a estar mucho más prestos a las voces a las cuales le has permitido que gobiernen tu corazón, que gobiernen tus decisiones. La felicidad, la dicha, simplemente es un estado emocional. El crecimiento es una elección personal. Yo quiero ser mejor joven, mejor adolescente, mejor ministro, mejor predicador, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Allí está nuestra elección. Pero cuando te enfrentes, varón, mujer, familia, cuando te enfrentes a un tiempo de dolor, de disciplina, de corrección, a favor de cambios, déjame decirte, no huyas al proceso. No resistas al trato de Dios contigo. Porque la mejor forma de experimentar el amor de Dios para nosotros es a través de la corrección, de los límites. ¿Cómo se reflejó el amor de Dios en el Edén para Adán y Eva? Creando un Edén limitado, con algo prohibido, con un sinnúmero de posibilidades. ¿Cómo le mostró el amor de Dios a Israel? A través de los mandamientos, principios que guarden su vida. Porque el problema, decíamos hoy en la clase de líderes, Dios aborrece la adoración a falsos dioses. Pero el problema no es que si yo adoro a otro Dios, Dios se hizo más pequeñito o Dios necesitaba mi adoración. No, Dios sigue siendo igual. El problema es que yo me dedico y me esclavizo en un Dios equivocado que va a terminar consumiendo y castigando mi vida. Entonces los mandamientos no son porque Dios necesita de mí, son porque yo necesito estar con el Dios correcto. Porque si me voy al Dios equivocado, termino siendo castigado. Asimismo son nuestras relaciones. Cuando nuestros oídos se están cerrando a la obediencia, al crecimiento, es porque, déjeme decirle, si me permite un consejo, cambie de entorno. No cambie de esposo, de pareja, no diga eso. Pero cambie de consejeros, porque los consejeros son los soportes que nos van a ayudar a clarificar muchas veces aquellos puntos ciegos que nosotros no podemos ver. Muchas veces no somos capaces de ver con perspectiva el futuro y por eso las frustraciones nos golpean. Elías perdió el futuro, la perspectiva del futuro. Él tenía todavía que cumplir propósitos, pero la amenaza de esta mujer, la frustración de haberse quedado solo, nubló su perspectiva. Y déjame decirte algo más para terminar. Vengan, chicos, por favor. Cuando nos sintamos que la confrontación, los límites o quizás el dolor está golpeando nuestra alma, nuestras convicciones, déjame decirte algo. No huyas. Es más bien la mejor muestra de amor que el Señor está teniendo contigo es la capacidad de golpear tu alma para transformación.